Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios me los bendiga ricamente. Estamos una vez más, entonces, en esta noche dedicada a la oración. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes es sobre el altar del incienso. Es interesante una explicación que he encontrado de cómo probablemente surgió el uso del incienso en la antigüedad. En los tiempos remotos, tiempos del Antiguo Testamento, en estos pueblos que eran agrarios, el olor de los animales era algo frecuente, ya que estos pueblos convivían con los animales, el ganado que criaban, y sus casas no eran como las casas modernas de hoy en día. Por lo tanto, este olor de nauseabundo de los propios animales necesitaba ser contrarrestado, y de ahí entonces que nace el incienso. Los reyes sentados en su trono, ellos eran perfumados, su ambiente, la sala donde ellos estaban, con incienso. Entonces, debido a estos malos olores, el incienso era quemado en presencia del rey para enmascarar los olores del ganado y rendir tributo a su majestad el rey. Por lo tanto, no es una sorpresa que el incienso también se quemara ante el único y verdadero Dios creador en el tabernáculo de Israel, que ese tabernáculo era la sala del trono terrenal de este Dios altísimo en el antiguo pacto. Les invito a leer Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 1 en adelante. Y voy a estar citando la versión Reina Valera. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Estas son las instrucciones que Dios le está dando a Moisés respecto al mobiliario que tenía que hacer, construir para el tabernáculo. El tabernáculo, les recuerdo, era una carpa que fue construida siguiendo las instrucciones de Dios, las medidas, los materiales, todas sus características. Dios mismo le mostró a Moisés un tabernáculo celestial y Dios le dio los planos arquitectónicos de ese lugar. El tabernáculo fue el primer lugar, el primer sitio de adoración a Dios que tuvieron los israelitas en el desierto. Versículo 2 en adelante da las medidas que tenía que tener este altar del incienso. Síganme por favor detenidamente porque es interesante y luego veremos cómo se aplica a la vida cristiana esta figura, el altar del incienso en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 2, su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura
de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Es decir, que en la parte superior del altar iba a tener cuernos, una especie de salientes que iba a haber en cada esquina de esta mesa. Dice el 3, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas que será llevado. Recuerden que el tabernáculo, esta gran carpa, tenía que ser desmantelada cada cierto tiempo, y el pueblo era, cuando caminaba en el desierto, se mudaba de sitio, entonces los sacerdotes cargaban todo esto. Así que el altar, esta mesa, tenía que ser cargada por los sacerdotes. Dice en el versículo 5, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Esta madera de acacia era una madera fina. El altar era una mesa que tendría quizás unos 90 centímetros de alto, por 45 de ancho, y de fondo también 45 y 90 de alto. Y entonces era de madera fina, cubierto totalmente de oro. El altar del incienso. Y lo pondrás, dice en el versículo 6, lo pondrás delante del velo que está junto al altar del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Permítanme explicarles. El tabernáculo, esta gran carpa, estaba dividido en su parte interna por una gran cortina, haciendo 2 recámaras, 2 espacios. En la parte más profunda estaba el lugar que se llamaba el lugar santísimo. Había una cortina que separaba el lugar santísimo, la parte más profunda del tabernáculo, con la primera parte de él, que era llamado el lugar santo. Entonces, en el lugar santo, los sacerdotes entraban todos los días para oficiar. En ese espacio llamado el lugar santo, había 3 muebles. Uno estaba el candelabro. Era un candelabro de 7 brazos. Estaba la mesa de los panes de la proposición. Eran 12 panes que estaban allí permanentemente y que cada sábado los sacerdotes cambiaban y estaban allí sobre la mesa de los panes de la proposición. Y el tercer mueble que estaba en el lugar santo es el altar del incienso. 3 muebles, entonces, 3 objetos había en el lugar santo. Y ahora les voy a explicar el significado espiritual de esos 3 objetos. Seguimos en el versículo 7. Vamos a leer hasta el 10. Estamos leyendo Éxodo 30 del 1 al 10. Dice en el 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Es decir, en el día 2 veces el sacerdote quemaría incienso, en la mañana y en la noche. Y dice en el versículo 9, oigan este dato, es muy importante esto.
No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, es decir, aceite. El 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio. Este es otro dato interesante. Dice en el anterior que el altar del incienso no podía ser usado para otros ritos como sacrificios ni otro tipo de ofrendas. Era exclusivamente para quemar incienso. Pero el incienso que era hecho de especias aromáticas, no sabemos el tipo de madera que se quemaba, ni tampoco sabemos la fórmula de estas especias, esta combinación de especias aromáticas que eran quemadas. Sin embargo, todo parece indicar que Dios sí le había explicado a Moisés y a los sacerdotes qué tipo de incienso tenían que quemar. No era cualquier incienso, sino uno aprobado por Dios. Entonces, aquí le advierte que no queme incienso extraño, porque Dios no lo va a aceptar. Dios es celoso en todo lo concerniente a su plan, a su propósito, a su palabra. Entonces dice que una vez al año, en el día de la expiación, esta fiesta anual donde todo el pueblo se congregaba para arrepentirse de sus pecados y el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por el pecado de la nación, era también el día en que el sumo sacerdote entraba con sangre de esos sacrificios al lugar santísimo. Al lugar santísimo no entraba nadie todos los días, era al lugar santo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Entonces dice que la sangre de esos sacrificios por el pecado, ese era el día nacional de arrepentimiento de la nación de Israel, el día de la expiación. Entonces esa sangre que se ofrecía para rogarle al Señor perdón de sus pecados, reconociendo sus pecados, esa sangre tenía que ser rociada también en el altar del incienso. Qué interesante. Tiene un propósito y les voy a explicar eso. Muy bien. Entonces, el altar del incienso. Acabamos de leer Éxodo 31 al 10. Voy a hacer una recapitulación, un resumen de lo que acabamos de leer. Creo que terminé de leer, voy a volver a leer el 10 porque no estoy seguro si lo completé la lectura. Éxodo 30, 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. ¿Qué era lo que iba a ser muy santo para Dios? El altar del incienso. Una vez al año el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio que se había elevado a Dios por el pecado de la nación. Entonces el altar del incienso era rociado con esa sangre. Y ese altar era muy santo para el Señor. Ahora yo les pregunto, ¿qué representa ese altar hoy bajo el Nuevo Testamento? ¿Qué representa ese altar? Que será muy santo, que es limpiado con la sangre de un sacrificio.
Mantengan eso en su mente. Entonces dijimos que el altar del incienso era uno de los 3 objetos que había en el tabernáculo en el lugar santo. Los otros 2 objetos ya los mencionamos, era la lámpara de 7 brazos, el candelabro y la mesa de los panes. El candelero y la mesa, aquí voy a responder qué representan esos objetos. Tome nota de esto. El candelero y la mesa ilustraban la obra de Dios sobre el pueblo, proporcionándoles luz, pan y otras necesidades. Y el altar del incienso, óigase bien, representaba la obra que los israelitas ofrecieron al Señor. ¿Cuál era? La oración. La Escritura a menudo compara el incienso con las oraciones del pueblo de Dios. Salmo 141, versículos 1 y 2. Dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces notamos aquí, así como en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, también dice que las oraciones del pueblo de Dios son como un olor agradable para el Señor. Dice así Apocalipsis 5, versículo 8, en la parte final de ese versículo dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí notamos que esto tiene sentido. El incienso simboliza las oraciones de los santos. Miren, cuando el sacerdote quemaba incienso en el altar del incienso, este humo subía hasta la presencia del Altísimo. Y por lo tanto, las oraciones de los santos son como un olor fragante, agradable para Dios. Y enfatizo, las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Dios. Porque, recuerden, Dios había especificado a Moisés el tipo de especias aromáticas que tenía que quemar en el altar del incienso. Especias finas eran las que se utilizaban para el altar. Se mezclaban y se dejaban arder día y noche. Es lo que dice aquí, día y noche. Dice en el versículo 8, vuelvo a leer Éxodo 30, versículo 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces, en la mañana y en la noche. Entonces, habla de las oraciones constantes del pueblo de Dios. El quemar incienso mañana y tarde habla precisamente de eso, la actividad de la oración continua del pueblo de Dios. Entonces, el incienso que se quemaba tenía que cumplir los requisitos que Dios exigía. No era cualquier
incienso, no era fuego extraño. Solo se podía ofrecer el incienso autorizado por Dios. Es lo que dice en el 9, Éxodo 39. No ofreceréis sobre él incienso extraño. No se podía. Ahora, de hecho, en el libro de Levítico, no lo vamos a leer, pero usted tome nota. En Levítico capítulo 10, 2 sacerdotes ofrecieron fuego extraño, algo que Dios no especificó. ¿Y qué ocurrió? Cayó fuego de la presencia de Dios y murieron quemados. Eso revela que Dios es específico en la manera en que se le debe de adorar y también las oraciones. No todas las oraciones son agradables a Dios. El altar del incienso del Antiguo Testamento es un símbolo de nuestro corazón, porque de él sale nuestros sentimientos, nuestras peticiones. El corazón ha sido limpiado con la sangre del Cordero. Nuestro corazón ha sido santificado y nosotros somos santos para el Señor. Recuerden que el altar una vez al año era rociado con sangre, el altar del incienso, simbolizando que esa mesa, ese objeto sobre el cual se quemaba incienso, era santo. ¿Y santo qué significa? Separado, apartado de cualquier otro uso para el uso exclusivo de Dios. Eso significa santo, separado, para uso exclusivo de Dios. Nuestro corazón es el altar del incienso. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tipo de incienso estamos ofreciéndole a Dios? Dios no acepta fuego extraño. Nuestras oraciones tienen que salir de un corazón que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Nuestras oraciones tienen que salir de un corazón limpio delante de Dios para que esas oraciones lleguen como olor fragante a la presencia de Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.